Se reanuda la audiencia y se le concede la palabra al abogado señor Caroca a fin de que ponga término a las intervenciones previo a la lectura de la resolución que resuelve las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y los querellantes. Señor Caroca, tiene la palabra. Bien, gracias a su señoría. La verdad es que el Ministerio Público, a nuestro modesto parecer, y lo mismo el Consejo de Defensa del Estado, prácticamente nos han aportado antecedentes nuevos que nos pudieran hacer cambiar de opinión en relación a la solicitud por nuestra parte de rechazo a su pretensión de prisión preventiva respecto a nuestro representado, básicamente por no cumplirse los presupuestos materiales de ninguno de los 5 hechos supuestamente delictuales por los cuales se ha imputado a nuestro representado. Su señoría, efectivamente estamos todos contestes que se ha tratado de una larga audiencia donde se han vertido múltiples antecedentes y lo que ha señalado el Ministerio Público no responde a la pregunta primera por la que nosotros partimos ayer nuestra exposición. Y eso lo utilizamos como ejemplo de el profundo defecto, insubsanable a nuestro parecer, que adolece de esta imputación, que es la insuficiencia de antecedentes mínimos para tratar de establecer la concurrencia de los presupuestos materiales de los delitos por los cuales se ha formalizado. Su señoría, nos estamos refiriendo específicamente al caso Citeluz. Y partiendo de atrás hacia adelante, lo que nos dijo la estimada, distinguida colega del Consejo de Defensa del Estado al hablar al respecto, ha dicho sí, efectivamente, el señor Ramírez, que es el que señalábamos ayer, que comparece como representante legal, Gerardo Ramírez, representante legal de Citeluz, en la adjudicación del contrato de luminarias en Cerro Navia, y posteriormente aparece suscribiendo la documentación respectiva en representación de esta empresa. Ha dicho sí, efectivamente no aparece, no está presente por ahora, incluso se ha atrevido a señalar, a nuestro parecer, asumiendo atribuciones que no corresponden al Consejo de Defensa del Estado, que yo vuelvo a señalar, es lamentable esta confusión de roles que se produce entre Consejo de Defensa del Estado y Ministerio Público. Dijo textualmente, eso no significa que no lo podamos formalizar más adelante. O sea, no está formalizado, no lo hemos formalizado por ahora, si no entendí mal. Pero el punto relevante no es ese. El punto relevante, su señoría, es que ha dicho también, pero de todas maneras, ya, el perjuicio ascendería a 174 millones de pesos. Pero añadió, cuyos beneficios fueron presumiblemente hacia a los miembros de esta asociación ilícita, me imagino, hacia las personas que están formalizadas por esta imputación. Y ese es el problema esencial, por su señoría. ¿Cómo, en primer lugar, el tribunal va a dar por establecido un hecho delictual de esta envergadura cuando el propio querellante, en este caso, pero enseguida brevemente, porque creo que no amerita más, el ente persecutor, es decir, la distinguida colega fiscal que se refirió al tema, prácticamente dijo lo mismo. Es decir, no disponemos en este momento de un cálculo certero preciso del monto pagado por este concepto, pero aparentemente serían 174 millones de pesos, ya, aparentemente, y lo que quiere en consecuencia el órgano persecutor y el querellante es que vuestra señoría con eso dé por establecido la existencia del perjuicio. Ellos saben, su señoría, todos distinguidísimos colegas, que eso no es posible. O sea, no es posible si no se ha acompañado al menos un antecedente concreto, específico, por ejemplo, ya un peritaje contable que diera cuenta efectivamente
si es que fuera cierto lo que ellos sostienen en cuanto a que este fue una adjudicación ilícita, que nosotros sostenemos categóricamente que no es así, pero si ellos siguen persistiendo en esta imputación, no es posible, digo, que no hayan acompañado un antecedente concreto y específico de cuál sería el monto sustraído desde las arcas fiscales por este concepto. Eso no se puede, eso no fue respondido y eso, su señoría, creo que es suficiente demostración de que esta imputación está mal construida. Esta imputación, su señoría, es absolutamente insuficiente a la luz de los antecedentes recopilados por la propia Fiscalía y, en consecuencia, su señoría, no procede, a nuestro modesto entender, más que tener por no acreditado los presupuestos materiales de conformidad al artículo 140, letra A del Código Procesal Penal en relación a esta imputación. Su señoría, como este era un ejemplo, y tratando de hacerme cargo de manera un poco más orgánica, de lo señalado por el Ministerio Público, y como hizo algunas consideraciones generales de cuidadosa redacción la señora fiscal regional, en ese mismo sentido me voy a hacer cargo de algunas de ellas. Su señoría, desde luego, lo que nosotros reclamábamos, y a propósito de este ejemplo que he citado, es algún tipo de reconocimiento en orden a que efectivamente pudo haber errores, pudo haber omisiones por parte de la Fiscalía. Pero, ¿qué es lo que nos dice la señora fiscal regional? Los errores, las omisiones son atribuibles exclusivamente a la defensa. Ni un atisbo de autocrítica, como digo, que uno hubiese podido esperar dentro de las consideraciones generales, ni un atisbo de decir efectivamente esta imputación en concreto o alguna otra pudieron estar incompletas, carentes de los antecedentes, en circunstancias, señoría, que es evidente, como digo, que es así. Está bien, se me puede decir, el Ministerio Público no está para hacer reconocimiento, autocrítica, no puede perjudicar sus pretensiones procesales, por ejemplo, admitiendo errores a esta altura sin perjuicio del trabajo interno que pueda hacer, de las lecciones que pueda extraer de una imputación que ha sido hecha con tanta publicidad como esta, ya, y que en definitiva nos encontremos con defectos tan graves. Yo espero que esto último sea en definitiva lo que acontezca y que no nos encontremos nunca más con imputaciones en causas de esta envergadura, por lo menos la envergadura que se le ha dado inicialmente por el Ministerio Público, con problemas de carencia de antecedentes mínimos para respaldar una imputación como lo que ha ocurrido en este caso. Dicho esto, su señoría, y respondiendo brevemente, porque, en fin, son consideraciones de carácter general, pero me parece a mí que no puedo dejar pasar, lo que nosotros hemos sostenido por nuestra parte, su señoría, es que esta imputación, que si bien pudo tener un origen distinto, en lo que dice relación con Cerro Navia, en un determinado momento se transformó, digo, en solo una imputación sostenida básicamente por personas que no revisten la credibilidad necesaria como para formar el convencimiento en este estadio procesal y en calidad de antecedentes, no de prueba. Yo he tratado de ser riguroso en ese sentido, necesario para formar el convencimiento mínimo que se requiere para que vuestra señoría pueda dar por establecido los elementos de concurrencia de hechos presuntamente constitutivos de delitos penales y de participación, y en su caso con posterioridad, en relación a la concurrencia de elementos o antecedentes que hagan necesaria la cautela, en este caso de prisión preventiva, que se pide en relación a nuestro representado. Hemos dicho, su señoría,
que efectivamente esto se ha transformado en consecuencia en una imputación que proviene básicamente de los dichos y no de antecedentes concretos duros, por más que el resto de los señores fiscales se hayan esforzado en una especie de resumen, de recordarnos cuáles eran los antecedentes formales invocados a su respecto en relación a cada una de las imputaciones, particularmente lo que hizo el colega señor Solís. Y sin perjuicio de volver más adelante brevemente en relación a los dichos de este último, retomando entonces el punto central, lo que habíamos dicho era básicamente que la imputación provenía de bases muy febles en términos de credibilidad. Y nos referíamos entonces a aquellos personeros que son adversarios políticos del señor Plaza y de las fuentes de información de carácter personal constituidas específicamente por el señor Alberto Lastra y la señora Paula Díaz. Y en ese sentido, su señoría, creemos que esto no ha sido desvirtuado en absoluto. Son elementos de bajísima credibilidad. Y la última reflexión o la última opinión manifestada por la señora abogada del Consejo de Defensa del Estado, si mal no recuerdo, en orden a que, bueno, esto era natural que así ocurriera, puesto que había una función fiscalizadora, que en particular si se acusaba de que se trataba de concejales, aquellos que estaban opinando dentro de este defecto que yo señalaba, bueno, no estaban ejerciendo más que un rol constitucional y legal de crítica. Estamos absolutamente de acuerdo con la señora abogada, pero el punto, su señoría, es que justamente eso no lo autoriza para que esa crítica política se transforme en una imputación penal. Es decir, justamente era lo que nosotros señalábamos. Esta crítica política tenía que ser tomada con extremada precaución, puesto que evidentemente no va a reflejar objetividad, sino que subjetividad a partir precisamente de los intereses de ese orden que movían a quienes emitían esas declaraciones. Y al ser reconocido así, a nuestro entender, obviamente que corrobora esta ausencia de antecedentes dignos del crédito que se requiere para sustentar estas afirmaciones por parte de los entes acusadores. Su señoría, y en ese sentido, creo que, y ya entrando un poco a una cuestión sustancial en nuestra exposición el día de ayer, tampoco se ha dado una explicación suficiente a este segundo elemento que nosotros señalábamos como constitutivo de debilidad de la pretensión cautelar del Ministerio Público, que era en relación a las declaraciones de los señores Alberto Lastra y Paula Díaz. Y en particular, su señoría, la lectura que se ha hecho del video por parte del Ministerio Público, no dicha directamente por la señora fiscal regional, sino que por una de las señoras fiscales que intervinieron con posterioridad, específicamente por la señora Tania Mora, a mi parecer es una lectura que tampoco se hace cargo del fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, su señoría, es que el señor Lastra, libre y espontáneamente, leyendo previamente, su señoría, un documento que la señora perito Greti Hoffman disponía y que se vio en el registro audiovisual correspondiente que le exhibía y que forma parte de su pericia. En este minuto, su señoría, no recuerdo si ese documento fue en el ejemplar de la pericia que se le entregó al Ministerio Público, digamos, fue entregado o no, pero yo tampoco hice uso del mismo, pero en todo caso lo recuerdo con la prevención del caso. Digo, había entonces un antecedente previo que daba cuenta de la circunstancia, la fecha en la que se hizo dicha declaración, y además, su señoría, cosa que tampoco dije, en presencia de su abogado. Y por lo tanto la persona que se aprecia allí es el colega defensor
de parte del señor Alberto Lastra. Todo lo cual, como se ha iniciado una indagación específica al respecto, imagino que tendrá que ser establecido en su momento y como ya hemos señalado que por nuestra parte desconocía y desconozco absolutamente todas las circunstancias en que se produjo el contacto entre el perito y el testigo, la forma, el día, el lugar en que se llevó a cabo dicha pericia y en particular la declaración del señor Lastra, obviamente no estoy en condiciones de aportar mayores antecedentes al respecto. Pero voy al punto, su señoría. Lo esencial es que el señor Lastra se señala en esta oportunidad a través de esa declaración es que no puede seguir contando con él como antecedente relevante para efectos de las imputaciones. Y ese es el ejercicio al que el Ministerio Público, me parece, estaba obligado y en esta oportunidad, lógicamente, no lo hizo. Es decir, se pueden sostener las imputaciones, particularmente las referentes a Cerro Navia, particularmente las referentes al señor Luis Plaza, prescindiendo de la declaración del señor Lastra. A mí me parece que es evidente que no. Es decir, constituía sus declaraciones un antecedente básico, basal, por parte del Ministerio Público. Y prescindiendo de aquella, es muy difícil, su señoría, que puedan seguir, por ejemplo, sosteniendo que el señor Richter no llevó a cabo los trabajos. Imagínese usted, su señoría, ahora, cuando efectivamente tenemos una declaración en que no solamente señala que digamos, que no es efectivo que no se llevaran a cabo los trabajos, sino que ahora nos dice que los trabajos, o mejor dicho, la asesoría prestada por los señores Richter y Vittori es efectiva. Se señala que la documentación emanada de este testigo es efectiva y que, en consecuencia, su señoría, que esos antecedentes documentales, que si vuestra señoría advierte, fueron nuevamente invocados por el Ministerio Público. Pero es que ese es el punto, por su señoría. Ya no lo podían hacer porque dejaron de tener el mínimo de credibilidad necesaria para seguir sustentando la imputación en ese sentido. Es decir, borramos la declaración del señor Lastra, borramos los informes como elemento de credibilidad. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda, su señoría, el sinnúmero de antecedentes acompañados precisamente por las distintas defensas a lo largo del tiempo que dan cuenta precisamente de lo contrario. Esto es, que los señores Vittori y Richter llevaron a cabo los trabajos por los cuales fueron contratados y, en consecuencia, su señoría, desaparece el núcleo de la imputación. Luego, todas las consideraciones jurídicas o elucubraciones jurídicas más o menos interesantes, digamos, de tipo teórico, que por ejemplo pudo haber hecho la estimada colega, ¿no es cierto?, María Inés Horvitz, acerca de la concurrencia o no de los elementos doctrinarios para la configuración del delito de malversación de caudales públicos en un caso como este, no tiene sentido, su señoría, puesto que nos falta el elemento fundamental, esto es, los trabajos fueron efectivamente prestados y, en consecuencia, referirse a calificaciones jurídicas asumiendo que los trabajos no fueron prestados cae por su propio peso, sin perjuicio de que voy a hacer un par de consideraciones más adelante sobre el tenor general de lo manifestado por la señora Horvitz. Y entonces, su señoría, retomando el punto, si el señor Lastra hoy día, como fuente de información, lo que nos ha llegado es información totalmente contraria a que ella sostenía inicialmente en la imputación, lógicamente, su señoría, que una evaluación objetiva de los antecedentes puestos a disposición de vuestra señoría, en lo que estamos de acuerdo con la señora Huerta, tienen que ser evaluados por el tribunal en el momento en que poco tiempo más, digamos, pocos minutos más, va a pronunciar su resolución, pero lógicamente, si no cuenta con aquella información, si aquella información, como aseverábamos, es de no solamente de baja calidad desde el punto de vista de las pretensiones acusatorias, sino que incluso
es absolutamente favorable a las pretensiones defensivas, bueno, el resultado no puede ser otro que tener por desvirtuadas aquellas imputaciones basadas justamente en esta formulación inicial. Si a ello le agregamos, su señoría, que hay un antecedente relevante del cual tampoco el Ministerio Público se hizo cargo, justamente a partir del video del señor Lastra, que consiste en la presencia de la señora Judith Rodríguez en cada una de sus declaraciones. Si bien es cierto que la señora Tania Mora manifestó que el Ministerio Público, y lo dijo antes y lo repitió ahora, ya complementando las dos aseveraciones, entendemos que lo que señala, en lo cual puede tener razón, que el Ministerio Público puede llevar a cabo la diligencia investigativa en la fórmula o de acuerdo a las formalidades que estime. Sí, de acuerdo, pero su señoría, hay un deber como funcionario público, a propósito de funcionario público, de fidelidad en la entrega de la información. Y ese deber de fidelidad no fue cumplido ni por el Ministerio Público, por lo que se advierte, ni tampoco por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, que no consignaron que ese era el deber infringido, su señoría, de gravedad, a nuestro parecer de gravedad extrema, que no consignaron que en la práctica de aquellas diligencias se encontraba presente esta persona. Y de hecho tampoco fue desmentido, su señoría, por la propia fiscal aludida, los contactos que según el señor Lastra mantuvo con ella y que no están consignados como declaraciones. Dijo efectivamente que se había entrevistado en 2 oportunidades con la señora fiscal. Hay una declaración tomada ante ella y si bien es cierto la señora fiscal señaló, si no entendí mal, de manera más o menos ambigua, que la declaración que aparece prestada ante ella había sido, sí, efectivamente llevada a cabo en esa circunstancia. No me quedó claro si en un cuartel policial o no, ya, o si aquello corresponde nada más, como se trató de señalar peyorativamente, de una expresión del señor Lastra comunicada de manera muy informal, como lo expresó este abogado. Pero en resumen, su señoría, es que tampoco en aquella oportunidad, en la declaración prestada ante la señora fiscal, y de acuerdo a los dichos del señor Lastra, vertidos por la vía que ya se ha señalado y que fueron apreciados directamente por sus propios sentidos por el tribunal y que por lo tanto podrán ser apreciados con el valor que corresponde desde ese punto de vista, bueno, evidentemente, su señoría, que esa circunstancia tampoco aparece consignada en el acta respectiva. Es decir, resumiendo el punto, cuando el señor Lastra dice, en todas mis declaraciones estuvo presente la señora Judith Rodríguez, podemos colegir que también lo estuvo en aquella que aparece prestada ante la señora fiscal, y más allá de las circunstancias que tendrán que ser aclaradas en su momento en que se prestó aquella declaración, lógicamente un punto que era muy importante para tratar de ver el grado de credibilidad del señor Lastra, en resumen, no fue aclarado. Y estos antecedentes, su señoría, es tan importante que el propio Ministerio Público los cita en los informes, los pocos y escasos y mal hechos, que tampoco hay referencia a ese aspecto, informes de la Policía de Investigaciones como antecedentes relevantes. Y sin ir más lejos, su señoría, también esta declaración del señor Lastra, y específicamente, y lo mostramos ayer en una lámina que fue a lo mejor exhibida de manera más rápida de lo que correspondía, específicamente, insisto, en lo que dice relación con la imputación, por ejemplo, expuesta en la solicitud de allanamiento en relación al señor Luis Plaza, estaba basado, pero casi el 100%, en la información proveniente del señor Lastra. Es decir, sin la declaración del señor Lastra, su señoría, en resumen, esta imputación, la verdad es que prácticamente queda en nada. Y el otro punto que señalamos nosotros como aspecto de extraordinaria debilidad por parte del Ministerio Público era la imputación esencial, ya no solamente en relación al señor Plaza, sino que también en todo lo que dice relación con la imputación de Maipú, en la parte que afecta, digamos, a aquellos defensores, aquellos imputados,
era lo relativo a la declaración de la señora Paula Díaz. Y la respuesta desde ese punto de vista, su señoría, yo creo que tampoco logra desvirtuar el punto esencial. Es decir, la señora Paula Díaz, lo que podemos colegir, ¿no es cierto?, es que en una escritura pública incorporada a la carpeta investigativa, dice que no se cuente con ella para efecto de futuras declaraciones en esta causa, porque va a hacer uso del derecho a guardar silencio. ¿Y qué es lo relevante, su señoría? Reconocido, porque incluso no lo dije yo, de hecho lo omití. ¿Qué es lo relevante a este respecto? Que ese silencio no fue una consideración espontánea, y si se quiere la expresión, gratuita por parte de la señora Paula Díaz, sino que fue consecuencia, su señoría, resultado de una negociación en términos económicos con el señor Torres. Lo dijo la señora fiscal, hubo el pago de una compensación económica y conseguía la compensación económica, ha vuelto a declarar. Bueno, es que ese es el punto, por su señoría. O sea, un testigo que es capaz de supeditar en una escritura pública el uso del derecho a guardar silencio, pero públicamente, además, en orden a lograr o no una compensación de tipo económico, debilita extraordinariamente sus declaraciones. ¿Cómo puede ser y cómo puede seguir siendo usada como fuente válida de información? Incluso, su señoría, peor aún, el Ministerio Público ni siquiera puede asegurar que va a contar con las declaraciones de esta persona al momento en que se lleva a cabo el juicio oral. ¿Ya? Y si bien es cierto que esa consideración, claro, se nos puede decir siempre es así, porque era cónyuge o es cónyuge o madre de los hijos o del hijo del señor Torres, en fin, y podría de todas maneras su información haber de todos modos en el juicio oral sufrir variaciones, asilarse en alguna causal para hacer uso del derecho a guardar silencio, etcétera, etcétera, digamos, se nos podrá arguir todo eso. Pero el problema, su señoría, es que esa información es básica también, más básica para la causa en general incluso que cualquier otra en todas las imputaciones. Y por lo tanto, si está cuestionada la credibilidad en los términos, ya que se usó tanto la palabra por el Ministerio Público y querellante, objetivos, en términos objetivos está cuestionada aquella credibilidad, nos parece que era absolutamente relevante entonces hacerse cargo de esa situación, no ahora, haberse hecho cargo de esa situación antes, su señoría. Antes debió haberse previsto y haberse incorporado a través de otras fuentes de información, de otros medios, peritajes, por ejemplo, para determinar información que provino de esa fuente, señora Paula Díaz. Y aquí entramos justamente a otro de los temas fundamentales, no resueltos, no contestados en esta oportunidad tampoco, por parte del Ministerio Público. ¿Qué antecedente objetivo, por ejemplo, el Ministerio Público dispone? ¿Qué pericia? Lo preguntó su señoría, no lo vamos a repetir. Por ejemplo, de la información que proviene de la señora, mejor dicho, del domicilio de la señora Paula Díaz y que es atribuida al señor Marcelo Torres. Si no entendimos mal, su señoría, y creo que es rigurosamente así, en el momento del allanamiento en cuestión, ya en el que tanto se hace caudal, donde fueron incautados aquella página web, aquella página Excel, en una planilla, mejor dicho, y aquel documento manuscrito, en estricto rigor, su señoría, no era el domicilio del señor Torres, no obstante que se presenta como tal. En estricto rigor, su señoría, era el domicilio de la señora Paula Díaz. Y en consecuencia, para respaldar la fidelidad de aquella información en los términos esenciales que se le ha pretendido brindar por el Ministerio Público. A lo mejor en términos periodísticos puede ser otra historia, pero en los términos procesales a que nos ha conducido el Ministerio Público como elemento esencial de imputación. En esos términos, por su señoría, obviamente que la credibilidad, la utilidad de esa información no puede ser menor. ¿Qué costaba en todos estos años de imputación? Y eso habla de una o dos cosas: negligencia en la investigación, desidia
o sencillamente que no se quiso correr el riesgo de que el resultado pudiera ser distinto. ¿Qué costaba hacer un peritaje caligráfico, por ejemplo, en relación a aquella página manuscrita? ¿Qué costaba tratar de determinar, su señoría, cuál era el computador, el programa, al menos que se hubiese hecho el intento, el rastreo, porque de eso, valga la redundancia, no hay rastro en la carpeta investigativa que se haya pretendido, de aquellos documentos escritos que, como digo, son tan importantes para efectos de la imputación, que incluso volvieron a ser referidos el día de hoy en este breve resumen que hizo el Ministerio Público. Entonces, señoría, estamos hablando de esa entidad de defecciones, de esa entidad de problemas en la calidad de la información, retomando, digamos, el diálogo que al respecto, de alguna manera, hizo conmigo, digamos, la señora fiscal regional, en relación a la calidad de la información. Esos cuestionamientos, insisto, esos cuestionamientos que eran parte esencial, a lo mejor dicho, digamos, de manera en algunos casos demasiado vehemente, se me señaló en algún momento, esos cuestionamientos no fueron respondidos, no fueron asumidos en esta oportunidad tampoco por parte del Ministerio Público. Eran los cuestionamientos, señoría, que están en el ambiente a lo largo de este juicio, que responden a las preguntas del tribunal, que responden en general a los cuestionamientos de todas las defensas, y en esta última oportunidad tampoco fueron respondidas por parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, su señoría, nosotros entendemos que para ir colocando las cosas en su lugar, se trata, en consecuencia, de una imputación que es el resultado de una investigación asazmente incompleta. Se reconoció por allí, no recuerdo exactamente por quién, sí, efectivamente la investigación está incompleta, pero 4 o 5 años, pues, su señoría, es bien difícil a esta altura, sin sufrir consecuencias procesales, reconocer que aquello ha acontecido. Yo puedo estar de acuerdo, su señoría, en que se me diga, por ejemplo, si la investigación está incompleta, pero porque se inició, qué sé yo, en presencia, digamos, de un juicio inmediato. Claro, ahí podría ser perfectamente admisible, pero en un juicio que se ha extendido durante tanto tiempo, con tantos medios, con tantas medidas intrusivas, ¿qué costaba, insisto una vez más, su señoría, llevar a cabo actividades mínimas de indagación que son necesarias en este tipo de hechos delictivos que todos los días se están imputando? Y voy, su señoría, para ir ya aproximando a las imputaciones concretas, justamente ahora a los dichos de los colegas que se refirieron a las imputaciones concretas por parte del Ministerio Público a nuestro representado. Se hablaba o se hizo, por ejemplo, alusión por parte del señor Solís a la malversación de caudales públicos. Y yo rescato una sola frase, a lo mejor no digo más, pero no lo sé todavía, en relación a la respuesta del señor Solís. Su señoría, es que la imputación, dijo él, si no entendí mal, consistió en que no hizo o no se hizo la pega. Efectivamente, en eso consistía la imputación. No se hizo la pega. ¿Y qué nos ofrece el Ministerio Público para acreditar que no se hizo la pega? Bueno, nos dijo, ofrecemos los contratos. Pero los contratos, señoría, al revés, es decir, si no entiendo mal yo, digamos, hay una presunción de veracidad de los contratos. ¿Cómo yo, por el solo hecho de firmar un contrato, voy a partir de la base de que aquel contrato es falso si no tengo un antecedente a este nivel, no probatorio, pero al menos hubo un antecedente, una fuente de información más o menos fidedigna que dé cuenta de que efectivamente esto se hizo
como parte de un ardid, aun cuando la señora María Holm probablemente me dirá que no era necesario, digamos, porque su concepto de la malversación de caudales públicos no lo requería. Pero yo estimo que el sentido común, si se quiere, y como incluso ella misma admitió una recalificación del delito a un título delictivo distinto al del artículo de malversación de caudales públicos, ¿no es cierto? Dijo ella que se podía incluso reconducir al artículo 235 del Código Procesal Penal. Obviamente, perspectiva interesante, pero reitero la expresión, a la hora nona, pues, señoría, si la formalización ya se hizo por el tipo penal, malversación de caudales públicos, y el hecho que no se estén acreditando hoy día los presupuestos, lógicamente que pretender una reconducción por parte de su señoría, y yo entiendo que el 235, como tiene exigencias típicas también distintas, exigía elementos probatorios también diferentes que en este caso no aparecen, por supuesto. Entonces, dicho eso, retomo el punto inicial al que estaba refiriendo el señor Solís. Señor Solís, entonces, nos decía, reitero, no se hizo la pega. Pero, su señoría, es que ahí viene el problema. Los antecedentes que nosotros invocamos, en los términos que sea, provienen, se nos dice, ¿no es cierto?, de la municipalidad, cómo es posible, en tono casi amenazante, que se haya sacado antecedentes por parte de la municipalidad. En muchos casos, señoría, eran o son fotocopias los que disponía, digamos, esta parte, ¿ya? En otros casos, efectivamente, se invocaron bitácoras. Pero es que, su señoría, es que parte de estos antecedentes, y era justamente lo que nosotros señalábamos, estuvieron siempre en poder del Ministerio Público. Y si no, debieron estar en poder del Ministerio Público. Porque, insisto, el sentido común, ¿qué nos dice? Si yo digo que el señor Richter o el señor Vittori, por ejemplo, no trabajaron, bueno, lo mínimo es constituirme, ¿no es cierto?, en el recinto respectivo y chequear cosas tan, creo yo, mínimas, como por ejemplo, hay correos de parte del señor Vittori que den cuenta de una relación de trabajo con funcionarios municipales, y nosotros el día de ayer aludimos a algunos. Y ahora se nos dice, no, pero que es insuficiente, que son muy pocos, etcétera, etcétera, digamos. Sí, pero la verdad es que yo no fui bueno en mi exposición, su señoría, en algunos aspectos, que es mostrar antecedentes, porque yo quería hacer una exposición sustancialmente breve. Y yo dejé una carpeta prácticamente sin mencionar, llena de otros correos dirigidas al señor Lastra por parte del señor Vittori. No fue una omisión, su señoría, a propósito, sino que sencillamente yo entiendo que el punto está justamente en eso. Si yo como defensor exhibo a su señoría y digo, mire, tengo aquí una carpeta de correo, se los paso a la parte contraria, eso ya está echando por tierra un presupuesto básico por parte del Ministerio Público. Si tengo 2, 3, 4, 5 carpetas de correo, tanto mejor, su señoría. Y de hecho aquí dispongo de otra carpeta de correo que estaba aquí encima de mi escritorio el día de ayer, que son correos del señor Vittori al señor Lastra. Y por lo tanto, señoría, que dan cuenta efectivamente del trabajo hecho. Pero yo insisto, el punto es, si la defensa están aportando antecedentes de ese orden, la imputación por parte del Ministerio Público, lógicamente que no se puede seguir sosteniendo en los términos originales. ¿Y por qué eso, señoría? Porque, insisto, eran diligencias mínimas. Si además se acompañan otro tipo de antecedentes que dan cuenta de trabajo por parte de estas personas, como es un peritaje donde se recogen las declaraciones de determinadas personas. ¿De quiénes? ¿De qué personas? Secretarias, funcionarios de la municipalidad. Es que se nos puede decir, bueno, y se nos dijo, es que esos son funcionarios que están actualmente trabajando en la municipalidad. ¿Y a quién se iba a entrevistar, pues, señoría? Si se trataba de establecer si este señor trabajaba o no trabajaba en la municipalidad, y quién debió haber llevado a cabo esa tarea mínima, que la prudencia investigativa, que la técnica investigativa a lo mejor, sin lugar a dudas, recomendaba.
Bueno, al ente investigador, pues su señoría, si dispuso de funcionarios policiales con órdenes de investigar tan amplias como la que leíamos el día de ayer. Y si esa diligencia mínima no se cumplió y son las defensas las que traen las declaraciones de 8, 10, 12 personas y le dicen a su señoría, sí, este señor trabajaba, digamos, este señor ocupaba tal o cual oficina, y se agrega un correo todavía donde se dice, oiga, mire, denle una oficina, digamos, a este señor, y nosotros añadimos, sí, es que es porque la oficina que él ocupaba, según se desprende tácitamente del correo, ya no la va a poder seguir ocupando, año 2011. Entonces, que no se nos venga a mirar, pues eso sería el pelo de la cola, y decir, pero es que en este correo, ¿no es cierto?, resulta aquí, no dice específicamente tal o cual cosa. Sí, de acuerdo, su señoría, pero se constituyó el ente investigador en el lugar en el que el señor Vítor desarrollaba sus tareas y por lo tanto con toda tranquilidad nos pudo decir, mire, no tenía ni siquiera oficina. No lo hizo. ¿Y qué decimos nosotros? Tenía oficina. ¿Qué vale, su señoría? Antecedente escrito que dice que tenía oficina. ¿Acaso no es un antecedente relevante de un trabajo realizado decir que una persona tenía oficina? Y lo mismo pasa, su señoría, lo mismo pasa en relación al tema de los vehículos. También a la hora nona, su señoría se viene a sacar la cuenta. Es que de acuerdo a las bitácoras que siempre estuvieron en poder del Ministerio Público, al menos 29, si mal no recuerdo, en poder. La examinó antes de esta indagación cuando hubiera sido un antecedente relevante, ¿no es cierto? En este caso me estoy trasladando, obviamente, para la imputación de vehículos, pero que el propio Ministerio Público relacionó también a la hora enésima, en este caso, en relación a este contrato del señor Vítor. Entonces se pretende que vuestra señoría tenga por hecha la imputación diciendo, es que ve, sacando la cuenta, la acabamos de hacer, fresquita, ya en tantos meses, ¿no es cierto?, ingresó tantas veces con su vehículo a tal lugar de la municipalidad, que ya dijimos, no es el único lugar de estacionamiento de la municipalidad, por lo tanto, vuestra señoría tiene que dar por establecido que no trabajó. A mi juicio, eso es exactamente lo contrario. Si está establecido que el señor, a través de documentación, Vítore, ingresó con su automóvil en un periodo determinado y en horarios determinados, su señoría, ¿qué significa eso? Que estuvo en la municipalidad. Yo le veo exactamente un valor contrario desde todo punto de vista en nuestro sistema de justicia penal. Pero alguien podrá decir, pero es que a lo mejor no cumplía, no se sometía estrictamente a los horarios. Bueno, pero eso ahí es donde voy. Eso ya es responsabilidad de carácter administrativo, pero penal, su señoría. Si acá la imputación, y retomo la frase afortunada, a nuestro parecer, para la defensa del señor Solís, no hizo la pega. ¿Ya? Si efectivamente estuvo en la municipalidad y nosotros tenemos antecedentes de que estuvo en la municipalidad y sostenemos que hizo la pega, vuestra señoría a esta altura, creo, tiene antecedentes más que suficientes, no para dar por establecido que hizo la pega, porque de eso no se trata. Se trata, su señoría, de señalar que el Ministerio Público no tiene los antecedentes suficientes para dar por establecido que no hizo el trabajo. Y al revés, hay antecedentes suficientes que ponen en duda aquella afirmación inicial por parte del ente persecutor. Y efectivamente no voy a decir más respecto al tema del señor Solís. Me paso ahora en relación a lo sostenido por la colega referente al tema de los contratos. Efectivamente, su señoría, en relación al tema de los contratos de licitación me estoy refiriendo, no quiero seguir, digamos, hurgando en el punto principal, pero tampoco en esta réplica se ha dicho absolutamente nada sustancial, su señoría, que desvirtúe las imputaciones. En cuanto a IDR, apenas, su señoría, se nos dijo, pero sí, la frase hay que rescatarla, la imputación consiste en no haber elegido la propuesta más ventajosa. ¿Cuál es mi punto, su señoría? Y lo dijo textual la señorita o señora Verónica Monge. No elegir la propuesta más ventajosa. ¿Cuál es mi punto, su señoría? Jurídicamente, yo creo que no se puede construir jamás un fraude al fisco por esa imputación. No elegir la propuesta más ventajosa. Es decir, su señoría,
¿Cómo se puede hablar de fraude al fisco si todos los días se están resolviendo propuestas donde, por ejemplo, hay calificaciones, eso me ha tocado a mí en juicios altamente controvertidos, por ejemplo, en el Tribunal de Contratación Pública, donde es controvertido si un determinado oferente reúne o no reúne determinados requisitos, donde es controvertido, en definitiva, cuál es la oferta más ventajosa. Y a veces hay opiniones divididas, y a veces, su señoría, el Tribunal de Alta Contratación Pública, en ese procedimiento especial que tiene, anula porque precisamente estima que han habido defecciones en la determinación del oferente ganador en este tipo de propuestas. Pero esto significa, su señoría, que en todos aquellos casos se va a dar lugar a una imputación penal cuando es controvertida cuál es la oferta ganadora. Es decir, y cada consejo municipal, porque aquí hay una responsabilidad que tampoco se ha aludido por parte del Consejo Municipal, que serían víctimas, su señoría, no reconocidas, no interrogadas, etcétera, de la elección de cada una de estas licitaciones. Ya incluso, insisto yo, el punto, casi menospreciando, casi minusvalorando el valor que tiene el carácter de elección popular, su señoría, de los funcionarios, o mejor dicho, de los concejales que forman parte de estos consejos municipales. Ellos, su señoría, no son lógicamente personas que puedan ser catalogadas de ineptas, que se dejaron engañar y que, en definitiva, ellos que eligieron una determinada propuesta, que se nos está diciendo no sería la más ventajosa, por ejemplo, en relación al tema de los contratos de construcción de las multicanchas, se nos estaría diciendo entonces se configura delito. Su señoría, las canchas se mostraron por la defensa del señor Lorenzo Pérez. Fueron 22 canchas, pero, y solo a modo de ejemplo, se reparaba en minucias, recién por la parte acusadora. Por ejemplo, se decía, pero es que en la esquina tal o cual resulta que había una cancha, digamos, sola y no otra. Su señoría, yo también cometí ayer el error, y de hecho lo tenía en mis diapositivas, pero con el ánimo de abreviar, entendiendo que ya no era necesario, no mostré los videos de todos los lugares en los cuales se produjo esta situación de múltiple licitación de cancha. Eran varios, pero como cada sitio tenía, digamos, un propio video, y en mi sistema aquí que estaba ocupando computacional poco ágil, no quise seguir dilatando porque había que mostrar en cada caso, digamos, el pequeño video respectivo, pero es que aquello está fuera de la imputación, pues, su señoría. ¿Cómo va a ser parte de la imputación el hecho de que se hayan licitado otras canchas en el mismo sitio? Acá la imputación puntual, su señoría, consistía en que no se eligió, se nos está diciendo ahora, la propuesta más ventajosa. Digo yo, la imputación consistía en defraudar al fisco. Esto es, haber realizado maniobras tendientes a, sin efectuar el desembolso respectivo, esto es, sin efectuar la prestación correspondiente, cosa que en este caso no acontece porque la prestación correspondiente se hizo, las canchas están construidas, ya se logró un perjuicio ilícito en detrimento del Estado. ¿Se acreditaron esos extremos? No. Y no, su señoría, por lo siguiente, porque ¿dónde está el peritaje que le permita a vuestra señoría determinar, por ejemplo, el monto de los perjuicios? ¿Dónde está, su señoría, el elemento objetivo que le permite decir, mire, por ejemplo, y recogiendo inmediatamente lo que señalaba la representante del Consejo de Defensa del Estado, sí, pero es que incluso la factura impaga también forma parte de los perjuicios? ¿Y cuánto ascienden esas facturas impaga? Tendríamos que creerle a la defensa del propio señor Lorenzo Pérez, a la señora Diana Correa, que nos señaló cuál era el monto de las facturas impagas. Claro, pero ese es un elemento de descargo, por su señoría. Si existen facturas impagas, bueno, es evidente que en ese caso cae por su propio peso el que se trata de una confabulación para perjudicar al Estado, porque al menos sería una confabulación bastante torpe en la que ni siquiera
se pagan los supuestos perjuicios, no ahora, que podría decir, es que cuando se supo la imputación, ahí se dejaron de pagar. No, si estos retrasos, según nos dio cuenta aquella defensa, provienen desde hace mucho tiempo. Conclusión, su señoría, conclusión a este respecto. No hay ningún antecedente objetivo, una vez más, que permita dar por establecido fraude al fisco en estas circunstancias. Y respecto de Citeluz, su señoría, que es mi emblema en la defección de esta imputación, no recuerdo en este minuto si lo dije, también estoy ya bastante cansado, pero ¿cómo vuestra señoría va a dar por establecido que hubo un perjuicio de 170 millones de pesos? Porque lo dijo la señora fiscal, porque lo dijo la señora colega del Consejo de Defensa del Estado. ¿Con eso estamos listos? ¿Perjuicio por 170 millones de pesos? No, pues su señoría. Obviamente que se requería información concreta, específica. Mire, magistrado, aquí está el peritaje. De esto disponemos, aquí pasó esto, esto y esto con el tema de los pagos y, por lo tanto, estos dineros no fueron a parar a París, no fueron a parar, digamos, a la sede central de la empresa transnacional Citeluz, sino que este señor, representante legal, Ramírez, ¿no es cierto?, coludido, de acuerdo a esto y a esto otro, en realidad parte de esos dineros se los entregó a fulano o sutano. Me van a poder decir, pero es que eso es muy difícil establecer, porque casi nunca en estos delitos hay prueba o evidencia material del ilícito. Por supuesto, por su señoría, eso es lógico, pero, hay antecedentes mínimos que lógicamente se requieren en este tipo de ilícitos. Si lo estamos viendo todos los días y tampoco la cuestión es tan difícil, estamos viendo todos los días. Yo me pregunto, su señoría, y no quiero ser peyorativo, pero ¿qué pasaría, su señoría, o qué pasa cuando en un estudio jurídico cualquiera, no quiero poner ya ni siquiera como ejemplo el Ministerio Público, alguien me presente una querella por fraude al fisco y no me señala, su señoría, con precisión, o sea, me prepara un borrador y no me señala ni siquiera con precisión el monto de los perjuicios, y no me señala tampoco un elemento objetivo acerca de cómo va a establecer ese monto. Yo, obviamente, su señoría, diría que esa querella carece de un elemento central para poder acreditar el tipo penal que se pretende. A lo mejor habrá falsificación documental, qué sé yo, pero no el tipo penal que se pretende. Y en una fiscalía, su señoría, en una fiscalía donde la propia señora fiscal regional está compareciendo, se puede pretender que en el caso de Citeluz, por ejemplo, vuestra señoría tendría que realizar el trabajo que nos hizo el Ministerio Público, complementando aquella información y de propia iniciativa, o, lo que es peor, recogiendo dichos sin fundamento alguno de los testigos ya mencionados. No, es que los testigos fueron, yo estimo, 170 millones de pesos, o recogiendo los dichos de los abogados, creo que fueron 170 millones de pesos. ¿Pagados a quién? Es que no tenemos establecido tampoco. ¿Por qué? Porque en el caso de Citeluz, su señoría, ni siquiera hay un mínimo antecedente acerca de quiénes son los propietarios de aquella empresa. ¿Y qué dijimos nosotros, defensores? Para terminar el punto, dijimos, oiga, esta es una empresa internacional, esta es una empresa que lógicamente no tiene nada que ver con el señor Lorenzo Pérez. Y claro, el Ministerio Público, ¿qué puede decir al respecto? Nada, porque no tiene nada. ¿Qué tiene para acreditar la vinculación, señor Lorenzo Pérez? Bueno, como nos dijo la señora querellante, ¿no es cierto?, la señora representante del Consejo de Defensa del Estado, vamos a seguir investigando. El problema es que seguir investigando, por su señoría, es justamente lo contrario de lo que se requiere para una solicitud de medidas cautelares. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente que se demuestra la carencia absoluta de fundamento de esta imputación. Y para ir concluyendo, su señoría, vamos al tema del arriendo de los vehículos. En el tema del arriendo de los vehículos, su señoría, yo creo que también aquí no se me ha podido demostrar lo contrario. El tema del arriendo de los vehículos, su señoría, partió por una crítica de carácter político desde el inicio, muy cara, muy cuestionada por parte de los opositores al alcalde Luis Plaza en Cerro Navia. Y desde este punto de vista, su señoría, se mostraron antecedentes por parte de este defensor, a lo mejor no con la profusión que mi cliente hubiese querido, pero se mostraron antecedentes que demuestran
que este cargo, digamos, estas alegaciones por parte de sus contendores críticos, tiene razón la señora abogada del Consejo de Defensa del Estado, críticos pero políticos, no jurídicos. No se le puede dar connotación jurídica a aquella crítica política. Desde el principio dijeron que este era un gasto innecesario, que para qué se requerían tantos vehículos, que se dejaba sin trabajo a los choferes que se desempeñaban con anterioridad. Y mi colega Germán Cueto mostró por ahí, digamos, un documento donde decía no más plaza y salía la foto de los vehículos, un panfleto, sucedería que incluso antes que se consumara prácticamente el arriendo de los vehículos, ya se estaba criticando el mismo. ¿Y qué es lo que nos dice el Ministerio Público? No, es que la declaración de la concejal Rodríguez, de hecho, resumió de alguna manera el punto de la señora fiscal regional, es que dice que habían pocos vehículos, dice que cuando ella requería vehículos, estos no estaban, y dice que no había los choferes suficientes. Tomemos, para no seguir ya con el punto, tomemos este último aspecto, su señoría. Ya, afirmación del Ministerio Público. No hay choferes suficientes. Muy bien, señora del Ministerio Público. ¿Dónde está la lista de los choferes que habían? ¿Dónde está la lista de los choferes que habían? Para decir, oiga, mire, es que habían solo 4. Bueno, pero ¿cómo me puede comprobar eso? ¿Qué es lo que dispone, en cambio, el tribunal como consecuencia de esta audiencia? Una lista de 29 personas habilitadas para manejar. Entonces se nos dice, no, pero es que entre esos no todos eran choferes, unos se desempeñan acá o allá. Bueno, pero es que el punto era precisamente lo contrario, pues, su señoría. Se decía que no habían choferes, bueno, acá hay choferes. Y luego, ¿qué pasa con el tema de que no habían vehículos? Declaraciones de un montón de personas, 20 para ser más preciso, en una pericia, en los términos en que el tribunal admitió que se podían presentar nuevos antecedentes. Las reglas las fijó muy claras desde el principio, y si bien no me hice cargo de aquel aspecto criticado, no sé si criticado en realidad en un tono que no me pareció cuál, no supe interpretar, digamos, por parte de la señora Solange Huerta, dijo el tribunal, fijó como criterio que se iban a permitir nuevos antecedentes por parte de la defensa. Su señoría, desde que yo intervengo en este sistema de justicia penal, y es desde el principio, como muchos saben, siempre ha sido así. Es decir, obviamente que las defensas en las audiencias respectivas podemos utilizar antecedentes que podamos procurarnos por nuestra cuenta. Y la tarea del ente persecutor, lógicamente que consiste justamente en anticiparse a ese escenario. Es decir, si yo digo, no hay choferes, ¿por qué? Porque la concejal Rodríguez dijo que habían pocos, el concejal Tamayo dice que habían 4. De acuerdo, esa es una primera información que pudiera servirme de antecedente de investigar, pero de ahí viene la pega, pues, señoría. Es decir, de ahí era precisamente el trabajo que le correspondía al Ministerio Público, para lo cual tiene policías y otras entidades a las cuales le pueden comentar la tarea. Bueno, precisamente indagar cuáles eran estos 4 choferes. ¿Será verdad lo que me dice el concejal Tamayo? ¿Será verdad lo que me dice la concejal Rodríguez? No, acá ni siquiera se hizo eso. Es decir, se pretendió que por el solo hecho que lo decían uno u otro, personeros políticos, no se olvide, además opositores, ya listo, estábamos, ¿no es cierto?, con esa situación acreditada. Y el resultado final, su señoría, es que no es así. Es decir, si hay declaraciones de 20 personas que se desempeñaron como conductores de estos vehículos, y aunque se nos diga que este trabajó 3 meses, al revés, pues, su señoría, es justamente prueba de que trabajó como conductor. Por lo tanto, la imputación se debilita aún, y con mayor razón, diría yo, en términos de imputación sostenedora de cautelar de prisión preventiva. En fin, su señoría, todo esto nos lleva a la conclusión final de que esta imputación, su señoría, ha sido construida sobre bases muy febles. Y para concluir, yo creo que aquí hubo un gran ausente y me pareció particularmente llamativo, lo anoté, digamos, por parte de, tanto, digamos, de la señora fiscal regional, pero particularmente llamativo me pareció por parte de la señora María Inés Horvitz, digamos.
a la que tanto se le debe en la construcción de este Código Procesal Penal y en su correcta intelección. Pero que, sin embargo, como litigante, y eso también me suele suceder a mí, ya por haber escrito alguna que otra cosa, digamos, sobre estos temas, muchas veces uno cae en alguna contradicción en esas circunstancias. El gran ausente, su señoría, es precisamente la presunción de inocencia. La señora Marínez Jorvi, ¿no es cierto?, nos señalaba, pero es que yo puedo presumir tal y tal cosa. ¿Cómo no voy a presumir, su señoría, de que aquí había, no sé si usó esa expresión, digamos, una banda, un grupo delictual, ya, que estaba sustrayendo peculio por parte o teniendo como víctima, digamos, a las municipalidades? Y eso también lo ligaba a la necesidad de cautela, sobre todo por peligro, para el éxito de la investigación. ¿Cómo no puedo presumir, nos decía, insisto, digamos, en que aquí hay una serie de actividades o actitudes o dichos sospechosos de que en realidad este grupo organizado va a seguir incluso desarrollando este tipo de actividad delictiva? El problema, pues, su señoría, es que justamente la presunción de inocencia, y valga la redundancia, es la que no le permite presumir eso. Es decir, no le permite presumir, para que se entienda bien, en cuanto sostenedor de una pretensión limitadora de derechos, en este caso, prisión preventiva respecto a nuestro representado, otras cautelares, todas por definición limitadoras de derechos, por supuesto, de acuerdo a nuestro sistema de justicia penal, no le permite, digo, justamente presumir responsabilidad, ni sospechar que pudiera ocurrir tal o cual cosa al nivel de mera especulación. Ella puede tener, por supuesto, y lo mismo vale para la señora fiscal, la peor opinión de una determinada persona, que no digo que sea necesariamente el caso, pero puede legítimamente tenerlo. Pero eso no le autoriza, su señoría, para traspasarlo a nivel de imputación, ni a nivel de pretensión limitadora de derechos fundamentales, insisto, ni de acusación menos, ni de sentencia, por supuesto, ni en este supuesto concreto de pretensión, insisto, de medidas cautelares tan intensas además como la prisión preventiva. Se requiere contar con antecedentes que son precisamente los que le van a dar legitimidad, los que le van a dar sustento procesal a aquellas pretensiones. Y ese es el problema, con su señoría. A lo mejor no ellas, no sabemos quién, digamos, pero este trabajo no se hizo de la manera que correspondía. No se hizo de la manera que correspondía. Es decir, en definitiva, su señoría, ellas aparecen respaldando una pretensión fiscal o querellante, en su caso, que carece del sustento mínimo necesario. Y el ejemplo, insisto, dado por Citeluz, se traspasa dramáticamente también al resto de las imputaciones. Y desde ese punto de vista, su señoría, es que lamentablemente aquella aseveración en orden a no podemos pensar que aquí efectivamente concurren todos estos hechos penales, si hay una serie de indicios que nos dan cuenta de aquello, no, lamentablemente no se puede en este sistema de justicia penal, con aquella mera sospecha, se requerían antecedentes concretos. Y esos antecedentes concretos, su señoría, son los que brillan por su ausencia, por lo básico, por la determinación del monto de los perjuicios, por ejemplo, en delitos que ellos saben que requieren determinación del monto de los perjuicios como elemento típico, es decir, sin determinación de monto de los perjuicios, sin determinación de disminución del patrimonio fiscal y accesión al mismo por parte de los imputados, no hay los tipos penales, no se consuman los tipos penales y de hecho ni siquiera podemos empezar a discutir si concurre tal o cual calificación jurídica en el ámbito, por supuesto, siempre de las defraudaciones al Estado, en el cual se nos obliga a situarnos,
Por lo tanto, desde ese punto de vista, por su señoría, la pega no fue hecha. Y si la pega no fue hecha, el tribunal no puede suplirla. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, no concurren los presupuestos procesales del artículo 140. Y lo último, su señoría, y a propósito de una afirmación que igualmente me parece muy grave, me parece bien grave en realidad, y que es la siguiente. Para fundamentar, cosa que incluso respondió a una pregunta de vuestra señoría, ya que ellos también se remitieron al primer día, no, en realidad no fue el primer día, pero cuando estaba concluyendo aquello que se inició el primer día, que fue el señalamiento de los antecedentes en los cuales se basaba la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público. Ellos dijeron, y nos basamos en la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Y vuestra señoría, si mal lo recuerdo, le dijo algo más. Bueno, en ese caso también peligro para el éxito de la investigación. Y desde ese punto de vista, su señoría, es que es... Sí, no fue eso lo que yo dije. Yo lo que señalé, dije, solamente los fundamentos de la necesidad de cautela se basan en peligro para la seguridad de la sociedad o también hay para peligro de la investigación. Y ahí viene una contestación del Ministerio Público. ¿Ah? Gracias a su señoría. Rectifico y por favor pido las excusas correspondientes, pues también me traicionó la memoria, digamos, y el cansancio a esta altura. Pero su señoría, el punto, digamos, me parece a mí importante por lo siguiente. Se puede sostener que como causal para solicitar la prisión preventiva de nuestro representado en particular y de todos los imputados en esta y en cualquier otra causa, como peligro para la seguridad de la investigación, el proporcionar la actividad defensiva, en definitiva, que le permite al abogado defensor, en representación, por supuesto, de su respectivo defendido, digo, la incorporación de antecedentes que van a desvirtuar aquellos provistos por parte del Ministerio Público, a mí me parece que eso es gravísimo. Lógicamente que eso coarta el derecho de defensa, es decir, una interpretación de ese orden nos llevaría a que, es que como trajeron, ¿no es cierto?, documentación propia, bueno, eso significa que llevaron a cabo una actividad indagatoria y, en consecuencia, esa actividad indagatoria, por ejemplo, trajeron una declaración a través de un peritaje, a lo mejor puede ser una declaración jurada. Las declaraciones juradas, todos sabemos, en este sistema de justicia penal tienen un mínimo grado de credibilidad, pero muchas veces si la adquieren, tienen un grado mínimo de credibilidad, digo ab initio, pero lógicamente pueden transformarse en un antecedente muy importante para la resolución del caso concreto, libre valoración de la prueba, por supuesto. Pero digo, la realización de una actividad como es procurarse una declaración, procurarse un documento, procurarse un libro en este caso, procurarse una bitácora, procurarse un libro de ingreso, ¿ya? Puede aseverarse que constituye peligro para el éxito de la investigación. A mí me parece que evidentemente no. Cuando se habla de peligro para el éxito de la investigación, me parece a mí, tiene que aludirse a antecedentes con los requisitos de plausibilidad que establece el encabezamiento general del artículo 140, que den cuenta de un entorpecimiento efectivo de la actividad investigativa, peligro concreto, su señoría, pero no, como se pretende hacer en este caso, por el hecho de que en general cada una de las defensas, y de hecho si se alude, por ejemplo, a nuestro representado en lo concreto, prácticamente toda la información que hemos traído es de dominio público y de hecho hicimos expresa constancia, por ejemplo, que determinados libros traíamos, no los íbamos a entregar, lo dije yo expresamente, pertenecen, digamos, al ámbito municipal y allí se sitúan. Ahora,
el punto. ¿Hay infracción legal en aquello? Se nos pretendió hipotizar por parte de la, si mal no recuerdo, de la parte querellante. A mí me parece claramente que no, porque a lo mejor para que haya aquel libro, ¿no es cierto?, corresponde a un registro ordenado por disposiciones internas y, por lo tanto, para orden interno. No es un documento de carácter legal, entre comillas, ¿no es cierto?, estrictamente ordenado por la ley, llevar. Y, en consecuencia, el hecho de haberlo aportado como antecedente en una audiencia de esta naturaleza, lógicamente que en esos términos no constituye en ningún caso per se infracción legal. Dicho esto, su señoría, y para poner término a mi exposición, yo creo que en esta extensísima audiencia, como se nos ha dicho, ha habido un ejemplar, desde mi punto de vista, y lo digo, digamos, con toda sinceridad, un ejemplar debate, su señoría. Ha habido un ejemplar debate en términos de que efectivamente el Ministerio Público dispuso de una extensión de tiempo prácticamente ilimitada para exponer todos sus antecedentes. También dispusimos las defensas de similar lapso, se dieron lugar a réplicas y a dúplicas, si se los quiere denominar de alguna manera, es decir, poder incluso hacer contestación de lo señalado. Y, en definitiva, su señoría, un debate ejemplar que estaba plenamente justificado por la gravedad de las imputaciones, por lo menos los que se sostenía inicialmente. Pero el resultado de esta audiencia, su señoría, yo creo que lamentablemente no habla bien, si me permite, digamos, la expresión, del trabajo persecutorio, puesto que, en resumen, su señoría, nos encontramos con una imputación que carece de antecedentes mínimos que eran esperables en esta imputación, y refiriéndonos a lo concreto en lo que dice relación con nuestro representado, que a nuestro entender impedirían en cualquier caso la adopción de medida cautelar alguna, puesto que no concurriría a los requisitos del artículo 140 letra A en ninguno de los casos. Creo que en la situación de la mayoría de los hechos imputados, que tampoco se lograron, o de todos en realidad, tampoco se lograron establecer los antecedentes mínimos para dar por establecidos los hechos que la constituyen, y en esos términos, su señoría, no nos queda más que agradecer al tribunal y solicitar se rechace la pretensión de medida cautelar de prisión preventiva respecto a nuestro representado. Muchas gracias. Gracias, señor Caroca. Ahora sí, se pone término a la intervención de, valga la redundancia, de los intervinientes en esta audiencia de formalización de la investigación. Se fija la audiencia, un receso hasta las 3 de la tarde para efecto de dar a conocer la decisión del tribunal. Como ustedes recordarán, la primera semana el resto de los imputados de este proceso, que respecto a los cuales se impusieron medidas cautelares del artículo 155, tanto ellos como sus abogados fueron excusados de, por la suerte de ellos, de no participar en el resto de esta larga audiencia. Una vez que se lea la resolución del tribunal, obviamente procede a discutir el plazo judicial de cierre de la investigación. Para esos efectos ya se remitió a sus correos electrónicos de estos colegas la decisión del tribunal de continuar esta audiencia a las 3 de la tarde para los efectos antes señalados. Le rogaría a los demás defensores, como un acto de buena voluntad, si tienen contacto con algunos abogados, también avisarles para el efecto de que esté la mayoría de las defensas presentes al momento de debatir el plazo judicial de cierre de la investigación. ¿Hay alguna otra petición? No. Ya. Se pone término a la audiencia hasta las 3 de la tarde. Gracias.